Que Dios les bendiga. Es una bendición para nosotros estar nuevamente aquí en su programa Alégrense las Naciones. Dios los bendiga, hermanos. Y bendiciéndoles, ¿verdad? Dándoles la bienvenida y dándoles las gracias primeramente a Dios y a ustedes por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Como decimos siempre, pues la intención es aprender cada día y poder enseñar, ¿verdad?, las verdades del Señor aquí en este programa. Bienvenido, hermano Januario. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar por los chinos, la comunidad china en nuestro país, que es bastante abundante. Amén. Yo creo que todos, ¿verdad?, aquí conocemos de personas que aquí han montado pues sus negocios, restaurantes, bodegas, y ellos son pues, es una etnia dentro de nuestra patria, Honduras, y algunos hemos tenido dificultades para poder hablarles, quizás por su comportamiento, quizás porque ellos son también un poco reservados para abrirse a platicar con los hondureños, pero también son personas que están aquí con un propósito específico de parte de Dios y nos corresponde a nosotros también presentarles a Cristo, hermano. Y vamos a orar hoy por esa etnia en Honduras. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por los hermanos, Señor, que están acá, Padre. Sabemos que ellos también son parte de tu creación, Padre. Ellos son parte del propósito por el cual tú viniste aquí, Señor. Ellos también valen el precio de sangre. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú envíes, Señor, obreros para que le hablen, Señor, a los chinos en Honduras, Padre, que desde hace muchos años ellos viven, Señor, aquí en estas regiones, Señor, de Honduras y aún de Centroamérica. Te pedimos en el nombre de Cristo que motives a muchas personas para que puedan hablarles de Cristo y que ellos puedan abrir su mente y su corazón para escuchar tu palabra, para escuchar ese mensaje de salvación, Padre. En el nombre de Jesús oramos para que todas esas murallas, Señor, culturales, esas murallas ancestrales, esas murallas de cultura, Señor, diferentes, se vayan en el nombre de Jesús y que ellos puedan escucharte, porque todos, Señor, a ti te pertenecemos en el nombre de Jesús. Manda obreros, Señor, a tu mies, Señor, y que los cristianos en Honduras hablen de Cristo, Señor, a esa etnia que tú enviaste aquí, a este lugar, Padre. Gracias. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Es una bendición, sinceramente, estar orando por las etnias. Es algo que tenemos que hacer continuamente, Amén. Todos los días. Estar orando por esas personas que no conocen de Jesucristo. Es un honor y un placer. Hermanos, hemos estado hablando de lo que es el reino de Dios. Jesucristo dijo que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos estaba en medio de nosotros. Y hemos empezado una serie de presentaciones, las cuales nos llevan a conocer cómo será esa instauración del reino, porque un día only Jesucristo va a venir a tomar el control de la tierra. Mucha gente no está esperando a Jesucristo ya, pero es una realidad que Él un día va a venir por nosotros a traernos y va a tomar el control de la tierra. Hemos estado viendo que los actores de todo esto que es hasta la entrada del reino, tuvimos en el Antiguo Testamento, tuvimos las naciones, Israel, pero después de la muerte de Jesucristo, otro actor se hizo presente y es la iglesia amada de Jesucristo. Habíamos visto que todos estos actores se entrelazan en la historia de la humanidad y que un día Jesucristo va a venir a la tierra y va a gobernar. Habíamos dicho que los gobernantes con Cristo de todo esto va a ser la iglesia. Las naciones van a ser los súbditos de ese reino, no esclavos, sino súbditos, o sea que van los que entren al milenio, y lo vamos a demostrar con versículos, ¿verdad?, para que se quede con nosotros. Y
vimos que en el Antiguo Testamento Dios hizo promesas al pueblo de Israel, las cuales no se han cumplido y las cuales vamos a analizar también. Entonces, vamos a analizar la línea de las naciones, la línea de Israel y la línea de la iglesia y cómo éstas entrarán al reino de Dios. Bueno, es importante que dijiste promesas, ¿verdad? Que sabemos las promesas que Dios tiene para Israel como para nosotros, ¿verdad? Pero también queremos enfatizar de que son también profecías, ¿verdad? Que tuvieron ya algunos cumplimientos en Cristo, ¿verdad? Con Cristo y también de parte de Cristo. Él también profetizó, ¿verdad? Y qué importante que Jesús, mira, enfatiza siempre cosas en el futuro que Él las toma del pasado. Y entonces esto es bien importante, lo que nosotros hoy queremos ver, ¿verdad? Que no solamente se trata de promesas, sino también de profecías de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel y para la iglesia del Señor. Amén. Entonces, vamos a comenzar hablándoles que en el Nuevo Testamento se habla mucho de un misterio. Y quiero que nos vayamos a Colosenses 1:24. No sé si me lo puedes leer, Orlis, por favor. Muy bien. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjense bien, ahí estamos hablando de un misterio. La iglesia, hermano, para muchos no estaba revelada así tan clara en el Antiguo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento, con la muerte de Jesucristo y con la revelación a sus santos, que la iglesia aparece en el escenario. La iglesia, la esposa del Cordero. Eso es muy bonito. Fíjense bien, Dios había hecho pactos con Israel, los cuales muchos de ellos no han tenido cumplimiento hasta nuestros días. Y después de la muerte de Cristo, Dios instituye un nuevo programa. Acuérdense, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es por eso que Jesucristo abre un nuevo panorama, ¿verdad? Y en este nuevo panorama es donde está la iglesia de Jesucristo. Pero esto no quiere decir que el pueblo de Israel fue desechado, no, sino que es como que estuviera en espera. El pueblo de Israel está en espera porque dice que en los últimos tiempos Dios va a volver a tratar con su pueblo, y el pueblo de Israel dice que la palabra que va a ser llegar a ser salvo. Pero entonces Jesucristo, en su nuevo programa, ha tomado a bien empezar a tratar con este pueblo que se llama la iglesia, que es todos aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y que hemos sido redimidos por su sangre, y que empezó cuando el Espíritu Santo vino y llenó a la iglesia en Pentecostés, y ahí como un árbol, como la semilla de mostaza, empezó a extenderse y empezó a crecer. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento el propósito de Dios era declarado en los pactos en los cuales había participado Israel. Amén. Y en los cuales Él se ha comprometido. Hay unas partes de esos propósitos que no se han terminado de realizar con el pueblo de Israel, como el pacto de la tierra, que lo vamos a ver cuando miremos a Israel, el pacto también de que habría un gobernante y que David gobernaría, y ellos pues están esperando esas promesas. Pero el Señor ha interrumpido ese programa para empezar lo que es un nuevo programa, que es con la iglesia, que al final estos programas, tanto de la iglesia como de Israel, se van a unir en el reino de Dios. Es increíble. Quiero leer esto, Liz, de Schaeffer. No sé si me lo lees, por favor. Schaeffer comenta en Efesios 3:5 y escribe:
no se podrá encontrar una definición mejor del misterio del Nuevo Testamento que la establecida en este contexto. El misterio del Nuevo Testamento es una verdad hasta entonces retenida o escondida en Dios, según Efesios 3:9, pero entonces revelada. Bien, bien, ahorita ese misterio, que es el misterio de la iglesia, ha sido revelado en nuestros días para bien de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Amén. Si ustedes miran en el programa anterior, nosotros empezamos a explicarles que nosotros tenemos 3 líneas con las cuales vamos a trabajar, que es la línea de la iglesia, la línea de las naciones y la línea del pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo estas 3 se unen en el reino de Jesucristo y cuáles son los propósitos de Dios para cada uno de ellos. No sé si tenés Efesios 3:5. 3.5 sí. Y 3.9. Me gustaría compartir como un versículo paralelo, hermanos, y es acerca de este misterio. Allá lo menciona también como un misterio. En el libro de Primera de Corintios 15:51, Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí está revelando ya la preocupación de los cristianos de ese tiempo acerca de los que morían en Cristo, ¿verdad? O los que quedaban, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí entonces empezamos a ver cómo, que esto también después lo vamos a ver más detenidamente, ¿verdad? Acerca de lo que Pablo se le estaba revelando al apóstol Pablo acerca de lo que era la iglesia, de este misterio que hoy nosotros pues comenzamos este programa con ese propósito de ver cómo Dios, hermano, está interrumpiendo uno de los programas que tiene de salvación para integrar a un nuevo participante, como decimos nosotros, en esta historia que hoy nosotros, hermano, traemos, ¿verdad? Para explicar, ¿verdad? La verdad del Señor con respecto a la iglesia de Cristo. Fíjense bien, la palabra de Dios dice que Israel, pues, estaba cegado. Ellos a los suyos vino y cuando viene Jesucristo, ellos no entendieron que era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, es por eso que Dios toma bien empezar un nuevo programa aquí, y ese nuevo programa, claro que lo tenía planeado desde antes de los tiempos, y ese nuevo programa es el programa de la iglesia. Y vamos a ver nosotros. Mira cómo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, qué importante, es impactante, ¿verdad? Porque yo le decía el otro día a los hermanos que ese pedazo de tierra tan codiciado y tan preciado no es que sea de un pueblo en específico, ¿verdad? El Señor dice que a lo suyo vino, o sea, la tierra, hermano, todo lo que en ella habita le pertenece al Señor. ¿Se imaginan? Entonces, alguien lo puede tal vez tomar a mal, pero el enseguecimiento de Israel, el no haberlo aceptado, eso nos abrió las puertas a los gentiles, y es ahí donde empieza el nuevo programa de la redención por medio de la iglesia de Jesucristo. Ahí nosotros vamos a ver todo lo que empezó a suceder en la iglesia después de la salvación y lo que vamos a ver en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Y cómo está hoy en día el pueblo judío, hermano? No, pues todavía el pueblo judío tiene enseguecimiento, ¿verdad? Todavía, no todos, ¿verdad? Algunos han venido a los pies de Cristo, pero en una gran mayoría todavía no han podido reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero va a llegar un momento cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, que se va a empezar a contar el reloj en la última semana, en la cual los judíos van a también poder ser salvos. Fíjense bien, la existencia de una edad completamente nueva, que es la edad de la iglesia, la edad de la gracia, que solo se interrumpe, ¿verdad? El trabajo con los judíos, con el pueblo de Israel, solo se interrumpe temporalmente, ¿verdad? Y en esa interrupción del programa con los judíos, que lo vamos a ver más adelante, que son las 69 semanas de Israel, la cual falta todavía una, en ese
en esa interrupción empezamos con un nuevo programa que es el programa de la iglesia, pero va a llegar un momento que Dios va a continuar con ese programa con el pueblo de Israel. Fíjense bien en Mateo 13:1 dice, Él respondiendo le dijo a los apóstoles, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Aquí estamos viendo que en el Nuevo Testamento, en la entrada después de que Jesucristo viene a la tierra, miramos que hay una parte de esa revelación, esa revelación se les es dada a conocer a aquellos que son del pueblo de Dios. Esos misterios del reino de Dios se les es dado a conocer a los apóstoles. Y Mateo 13:51 dice, ¿habéis entendido estas cosas?, les pregunta Jesús. Ellos respondieron, sí, Señor. Y les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahí es de donde viene lo que el antiguo pacto y el nuevo pacto, que hay en los antiguos tesoros del Señor y que hay en los nuevos tesoros de Dios. Es importante también resaltar, hermano, en esto que no podemos nosotros decir que podemos hablar de que Dios ya dejó a un lado, ¿verdad?, el propósito que tiene con el pueblo judío. Y a mí me impresiona cómo en esta nueva inclusión que el Señor hace, Efesios 3:5, de lo que habíamos hablado ahorita, dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Cómo es increíble cómo nosotros, dice la palabra, que somos injertados en ese árbol y hemos logrado alcanzar las promesas de Dios para la iglesia. Quiero que me pongas en la pantalla algunas cuestiones de las parábolas, las cuales vamos a resumir en este momento para ver algunos detalles. Quiero, esta parte que vemos aquí, la dijo J. Pentecost, es un teólogo muy famoso, ¿verdad?, que aún lo respetan, es respetado por la iglesia conservadora, así como la iglesia pentecostal. Él dijo, cuando decía que el padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, él menciona estas parábolas y dice, las cosas nuevas, dice, la simiente y las tierras. Esta es la proclamación del reino. Jesucristo dijo que Él, cuando nosotros proclamamos la palabra, hablamos de la palabra, llevamos una semilla, y esta semilla cae en terrenos buenos y terrenos malos, ya en el reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a predicar, dijo que el reino de los cielos se ha acercado, y cuando empezó a sanar, dijo que el reino de los cielos estaba en medio de nosotros. Nosotros proclamamos el reino por medio de la semilla que es la palabra de Dios. También entre las cosas nuevas de la nueva revelación tenemos el trigo y la cizaña. Jesucristo dijo que iba a crecer el trigo, pero también iba a crecer la cizaña. Nosotros ahí vemos la falsa imitación que va a haber del reino. Van a haber en nuestras iglesias, va a haber trigo, pero al mismo tiempo va a haber cizaña. Vamos a ver que va a haber gente, como quien dice, infiltrada en el reino, aquí en la tierra, que nos va a hacer creer que es parte del reino de Dios. También miramos que entre las cosas nuevas que nos enseña es el árbol de mostaza, que es una semilla pequeña, pero se hace un gran árbol. Ese es el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo empezó? Allá en Pentecostés con unos cuantos, y empezó a multiplicarse y a crecer. También tenemos que en las parábolas se hablaba de la levadura y la harina, y cómo un poco de levadura leuda toda la masa. Esa es la corrupción que muchas veces penetra en nuestras iglesias y que se mira principalmente en estos tiempos, Orlis. Ahora tenemos la otra de las cuales habló Jesucristo, y es la perla, una perla de gran precio.
que esta personifica la iglesia, ya lo vamos a revisar. También entre las cosas viejas que saca de su tesoro, miramos la nación de Israel, que también hay una parábola que dice que según Pentecostés está reflejando al pueblo de Israel. Y después habla de la séptima parábola, que es la red, donde dice que se habla del juicio de las naciones y el fin de la tribulación. Si ustedes miramos aquí, me dejan en la pantalla, dice Orlis, quiero que esta parte la revisemos, dice Mateo 13:44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Qué maravilloso, hermano, ver estas parábolas a la luz de la palabra, en el cual pues Pentecostés habla que esta moneda escondida se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Fíjense bien que la moneda dice que el hombre dice que es semejante a un tesoro escondido en un campo, en la tierra, el cual un hombre encuentra y dice que lo esconde de nuevo y gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate, no recoge la moneda, sino que compra todo el campo solo para agenciarse de aquella moneda. ¿Cómo podemos ver esto? Mira, créeme que esta figura nosotros la hemos visto en estos versículos, hermano, y nosotros verdaderamente no podemos entender la profundidad o el mensaje tan grande que Dios tiene con la humanidad. Y aquí lo que vemos nosotros es que el Señor no está, como dijimos al comienzo, no está olvidando, ¿verdad?, a su pueblo. Y cómo hace entender a sus hijos acerca de a qué se refiere el Señor cuando refiere una parábola como esta. Y mira qué interesante, y es que Él quizá está guardando siempre su tesoro, pero que Él lo que hace no lo saca, sino que dice que mejor compra todo lo demás, ¿verdad? Sabiendo que Él ahí tiene asegurado, ¿verdad? Ese tesoro preciado para Él, ¿verdad? Qué importante es verlo desde ese punto de vista. Y cuando nosotros miramos estas parábolas simplemente como sin mucha importancia, pero cuando profundizamos un poco en qué es lo que Jesús verdaderamente, o lo que Dios quiere verdaderamente, es hacer un alcance general, ¿verdad?, tanto como de su pueblo, y cumplir ese programa, hermano, de salvación, ese programa de amor, ¿verdad?, tanto por uno, por otro, porque al final cuando vemos la creación del Señor, o sea, todos nosotros podemos decir, yo me siento parte y que soy criatura, ¿verdad?, creado por Dios. Fíjense bien, que mire todo lo que nos está diciendo Orly, la profundidad de esto. Nosotros miramos que este tesoro inmediatamente Él no lo toma, el individuo que es el Señor, en este caso podríamos que representarlo como el Señor Jesucristo, y por eso mencioné que esta alegoría la hace Pentecostés, para que miren que es un teólogo muy reconocido, y dice que el Señor encuentra aquel tesoro, pero no lo toma inmediatamente, sino que lo guarda y lo esconde nuevamente, y dice que no lo toma, sino que se va y dice que vende todo lo que tiene. Jesucristo dio su vida por todos, y dice que después Él compra el terreno donde está ubicado este tesoro. Entonces aquí, según Pentecostés, miramos una representación del pueblo de Israel, que es un tesoro el cual Dios guardó por un tiempo. Y ese tiempo es el que estamos viendo ahorita, que es el tiempo de la gracia, que está tratando con la iglesia. Pero su tesoro ahí está. Y Él un día va a ser y lo va a tomar, porque el pueblo de Israel es amado por Él y un tesoro para el Señor Jesucristo. Fíjense bien, ahí podemos ver en esa parte. Mira lo que Él refiere, ¿verdad?, que dice que el tesoro está allí,
pero que el hombre quizás piensa que quizás Dios no sabe, pero Él sí sabe dónde está su tesoro. Y esto habla también de la ceguera en la que todavía vive Israel, mas no sabe que Dios, ¿verdad? Sí sabe, y Dios lo va a recoger, Dios lo va a desenterrar en el momento preciso, hermano, porque le pertenece a Él, ¿verdad? Qué bonito, excelente. Y fíjense bien, miremos la otra parábola, dice Mateo 13:45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Fíjense bien, es el Señor que dice que encuentra buenas perlas y ha hallado una perla de gran precio. Dice que fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué podemos ver aquí, Orly, en esta parábola? Cómo nosotros, hermano, cuando miramos esta parábola, miramos algunos signos. Uno, que esta fue comprada inmediatamente, esta no fue guardada, sino que vendió todo lo que tenía y la compró inmediatamente. Podemos ver, hermano, aquí un símbolo de la iglesia de Jesús. Jesucristo, hermano, dio su vida para comprar a la iglesia y la iglesia pasó a ser de su propiedad desde el momento que Él la compra, dando su vida en la cruz del Calvario. No sé si tenés algo más para agregar ahí, Orlish. Bueno, me gusta, ¿verdad?, cómo el Señor aquí lo relaciona con algo que inmediatamente que Él lo encuentra, Él lo toma, ¿sí?, y se lo lleva. Entonces nos está hablando directamente a la iglesia. La verdad que nos quedamos hasta corto, hermano, de poder comprender la profundidad de Dios, ¿verdad?, en estas parábolas. Y son cosas que las vemos nosotros de una forma superficial. La iglesia del Señor, hermano, es una perla de gran precio para Dios. La iglesia de Cristo, hermano, está siendo considerada como un tesoro también. Entonces, que tiene un valor invaluable. Y mira que es un valor, hermano, que va en aumento para Dios. O sea, la iglesia tiene un valor que va cada día creciendo para Dios en importancia y en valor. Como iglesia debemos de sentirnos, ¿verdad?, dichosos, contentos acerca de cómo Dios nos ve a nosotros, hermano, y cómo Él ve a la humanidad, en este caso a los que somos la iglesia de Cristo. Fíjense bien, ¿cómo funciona esto de la ostra? La ostra es sacada del mar, es sacado, muchos teólogos dicen que la tierra representa al pueblo de Israel, y las aguas, las muchas aguas y el mar representa las naciones. Fíjense bien, la ostra sale del mar. Uno, la ostra, hermano, al hacer la perla es un grano de arena que hiere la ostra, y la ostra empieza a echar baba encima de ese granito de arena que lo ha herido, y esa perla empieza a crecer con el tiempo empieza a crecer, así como está creciendo la iglesia. Otra cosa que miramos aquí es que esta ostra, para que tenga valores, tiene que ser sacada de ese lugar y levantada, y ser, hermano, levantada para que el Señor la pueda usar como un adorno especial, porque dice que nosotros somos coronas, somos las joyas para Jesús de Nazaret. Y es aquí donde estos teólogos, hermanos, miran que esta perla tiene una representación que es la iglesia. Fíjese bien, la iglesia como perla llega a ser posición del mercader Cristo mediante una compra, es lo primero. La iglesia como perla ha de ser formulada por aumento gradual. La iglesia como perla solo puede llegar a ser adorno de Él cuando sea levantada del lugar del cual fue formada. Aquí haciendo una representación de lo que es que un día vamos a ser también nosotros levantados en el rapto. Acordate que también la figura te muestra cómo la iglesia nace a partir del sufrimiento. A partir de un, bueno, yo le diría sufrimiento o sacrificio, ¿verdad? De lo que el Señor hizo por nosotros acá, y ahí surge, hermano, esa perla de gran valor, y algunos
también lo podemos relacionar con el sufrimiento, de lo cual también Jesús nos habla, hermanos, en las Escrituras, de lo que va a pasar la iglesia, lo que la iglesia incluso, hermanos, sufre en estos tiempos en los que estamos. Fíjense bien, ahora miremos la última parte, ¿verdad? De esto de las parábolas que queremos ver. Mateo 13:47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Miren, el fin del siglo, mucho después de que ya haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense bien que aquí tenemos según Pentecostés, él mira ahí que esta parábola indica que el siglo ha de terminar con un juicio, principalmente contra las naciones gentiles, ya que la red ha de echarse en el mar de las naciones. Dios va a agarrar y va a poner lo que son buenos a un lado y los malos, hermanos, serán apartados y serán echados al lago de fuego. Es aquí donde podemos ver, hermanos, según Pentecostés, podemos ver las tres actores que hemos estado hablando. El pueblo de Israel, el cual Dios tiene su programa para ellos, lo que pasa es que ahorita lo tiene guardado, esa moneda de oro de gran valor. Tenemos un programa para la iglesia, la cual está ocurriendo en este momento. La iglesia, hermano, está pues creciendo, esa perla se está, hermano, haciendo cada vez más grande, cada vez más personas están entrando al reino de los cielos por medio de la iglesia. Y también tenemos un plan para las naciones. Hermano, mucha gente tiene problemas con esta parte de las naciones, pero lo vamos a ver cuando separemos cada una de las tres y las miramos independientemente. Miremos cómo estos tres actores van a entrar al milenio. Bien, me gustaría que me pusieras la pantalla. De los versículos anteriores podemos ver un programa para Israel, para las naciones y para la iglesia. El primer programa que vimos la vez pasada fue esa línea negra, que es donde están los reinos: Asiria, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el anticristo, y después pues esa de donde, que va a salir de la unión de naciones. Ahí miramos un programa para las naciones. También miramos un programa para el pueblo de Israel. Miramos cómo fueron llevados cautivos, muchas veces la esclavitud de Egipto, la esclavitud de llevados cautivos a Babilonia, y después fueron esparcidos por todo el mundo. Ahí lo podemos ver también, ese programa, el cual lo vamos a analizar poco a poco. Y el tercer programa es el programa que Dios tiene para la iglesia. Todos estos tres programas los pudimos ver ahorita también en estas tres parábolas. Vamos a ver ahorita la visión de las cosas por venir. Hermanos, nosotros hemos visto en el libro de Mateo, y lo hemos analizado mucho Mateo, ¿verdad?, cómo se habla de lo que va a venir, del futuro de los tiempos. Y nosotros pudimos ver que este libro lo podemos unir mediante varios hilos. Es un capítulo muy complicado, Mateo 24, pero se habla de muchas cosas y las vamos a analizar en grupos para que ustedes pues puedan entenderlo un poco. Quiero que me pongas la pantalla. Dice, algunos versículos de Mateo 24 hablan de la destrucción de Jerusalén completa y definitiva, de su reducción a un montón de ruinas. Estos son los versículos 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2 dice, ¿me lo puedes leer, Orly? Amén. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Excelente. ¿Qué vemos aquí, Orly? Yo sé que nos vas a dar una idea de todo esto. Nosotros vemos aquí en estos versículos que está hablando sobre el pueblo de Israel en una de sus partes. Estos versículos, el 1 y el 2, y del 15 al 22, nos están hablando de lo que sucedió en el año 70, con la destrucción del pueblo y la invasión de los romanos al pueblo de Israel. Nosotros podemos ver, hermano, que aquí se habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y les decía Jesucristo, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la terraza no baje a casa a recoger nada. Y el que esté en el campo no se vuelva atrás para recoger su capa. Pobres de las que estén embarazados o criando en estos días. Pedirle a Dios que no tengáis que huir en invierno o en día sábado. Los judíos adoran en sábado. Pedirle a Dios que no sea en día sábado, porque en ese tiempo habrá gran aflicción, como no lo ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si no fuera porque esos días serán breves, ningún ser humano podría sobrevivir de esos días. Miramos aquí que es una profecía, hermanos, sobre el pueblo de Israel, tanto de esto de la abominación desoladora, es una profecía que se cumplió en el año 70, pero que se espera también algo en el tiempo del anticristo. Ahora, no sé, mira lo importante de lo que Jesús está hablando. Y Jesús sabe y conoce el corazón de los judíos. Y en este tiempo, Judea y Jerusalén como capital es una de las ciudades donde la resistencia, ¿verdad? Donde ellos se resisten y donde hay rebelión. Era algo curioso cuando comentamos ahora fuera de cámara cómo la rebelión de Israel no solamente fue contra Dios. Estos tipos estaban completamente decididos a rebelarse contra cualquier imperio. Sí. Y de hecho por eso tenían organizado ya y tenían ellos su plan y sus estrategias para defenderse de cualquier ataque. Así es. Me gusta cómo Jesús profetiza una destrucción a corto plazo, hermano, porque si yo trasciendo en los tiempos y veo que después de Cristo, 70 años después... 40, porque tenía 30. 30, bueno, 40 años después, vemos nosotros cómo una profecía de estas tiene cumplimiento, hermano. Entonces, verdaderamente podemos decir, este es un profeta, de verdad, ¿verdad? De verdad, no un profeta, ¿verdad? Que profetiza algo, hermano, que se le vino a la mente o quizás sintió decirlo de esa manera. Y estos judíos quizás no comprendieron la magnitud de lo que iba a pasar, hermano. Si nosotros vemos el relato y todo lo que pasó en el tiempo cuando Tito, hermano, toma control de los ejércitos, mira que según los comentarios que nosotros tenemos aquí de Flavio Josefo, dice que habían 60,000 hombres aproximadamente. Es más, menciona que habían hasta ingenieros, hermanos, que se dedicaban a diseñar las catapultas para poder franquear, para poder destruir las murallas que tenía Jerusalén. Ahora, era importante también ver que esta gente, hermano, estaba bien preparado. Ellos tenían sus murallas, ellos tenían sus puertas, y a los lados habían muchos riscos donde era imposible para muchos ejércitos. Es más, si nosotros vemos también la historia, habían tenido algún tiempo, ¿verdad?, estos soldados de estar ahí queriendo, asediándolos, pero no habían podido penetrar. Pero cuando llega Tito, este Tito, pues nosotros lo vemos como un gran líder de guerra, y este hombre, hermano, motiva a todos aquellos soldados para que ellos verdaderamente puedan incursionar y puedan, hermanos, penetrar la protección que ellos tenían, ¿verdad? Construyendo terraplenes, dice, ellos hacían plataformas elevadas para poder hacer que sus catapultas pudieran tomar control y hacerles daño en la parte interna a esta gente. Y otra cosa, hermano, que es importante ver en este tiempo es cómo ellos internamente peleaban entre sí. Y eso fue uno de los motivos que los debilitaron, a los judíos, ¿verdad? A los judíos, ¿verdad? Ellos pelearon entre sí, incluso hasta el alimento,
¿verdad? Y esto pudo haber debilitado en sus cuerpos, o quizá porque hasta se hicieron daños unos entre otros, y esto ayudó para que los romanos, hermanos, los conquistaran, ¿verdad? Entonces, lo que veo en este primer versículo, hermano, es una profecía que está teniendo cumplimiento de una forma inmediata. Nosotros podemos ver aquí también que quizás los judíos no se imaginaron y no se esperaban que era posible destruir murallas que tuvieran tanta seguridad, murallas que fueran, Eran tres murallas, creo, era de una a la de afuera y dos adentro. ¿Te imaginas? bueno, hasta las que protegían el templo, ¿verdad? Sí. Entonces era casi inexpugnable, verdaderamente, para un ejército, pero estos romanos Amén. entraron con todo, ¿verdad? Y fue gran mortandad. Según algunos datos de Josefo, aunque otros historiadores dicen que fue demasiada gente, fueron 1.200.000 personas muertas las que hubieron Increíble. ahí, ¿verdad? Aunque según otros comentaristas creen que es demasiada gente y que Flavio Josefo exageró en esa cantidad de gente. Pero es triste esa historia que está contemplada en la historia judía. Y mira que no solamente a lo interno de Jerusalén murieron por daños hechos por los guerreros, sino la mayoría de las muertes dentro de sus casas fueron por hambre. Ellos murieron de hambre porque se negaban entre ellos, ¿verdad?, la comida, y quizás los más poderosos, los más fuertes, tenían el derecho de alimentarse y dejaban a los demás morir de hambre, a sus familias. Sí, cuenta Flavio de una historia de una mujer que se comió al hijo. ¿Se imaginan tener que cocinar a un hijo y tenerse lo que comer? La cantidad, el hambre que estaba sucediendo en ese momento, esa es una triste realidad que está en la historia de los judíos. Me gustaría que me pusieran la pantalla para por mientras Orlis pueda comentarnos más de esto. Me gustaría que me pusieras en la pantalla. Quiero mostrarles unos. Aquí miramos en el tiempo 30, donde miramos la cruz, es el tiempo 30, en el año 70, se imaginan, el templo era un templo muy hermoso, el templo de los judíos, el cual terminó en llamas, y ahí miramos a los romanos penetrando las murallas de Jerusalén. Adentro habían también murallas, estaba la muralla de la ciudad vieja con la ciudad nueva. Y todo esto, hermano, los judíos no querían someterse al gobierno de los romanos. Y fueron, así como Jesucristo les dijo, como no se quisieron poner bajo la sombra de las alas del Señor, dicen que no quedó piedra sobre piedra. Ahora, mira que hay un dato curioso, hermano, y esto es importante recalcar, que dentro del pueblo judío también hubieron personas que quisieron conciliar, sí, ¿verdad? Y evitar esta masacre, evitar que esto sucediera. Pero ya quizá los romanos no tuvieron la paciencia para decir, vamos a ver de qué manera hablamos con esta gente, porque en ese momento quizás ya había llegado a niveles las ofensas, ¿verdad?, entre ellos, y ya los romanos estaban decididos, hermano, a atacar. De hecho, podríamos decir que si la profecía había sido dicha por un verdadero profeta, en este caso el Señor, tenía que haber sido así, ¿verdad?, sí, y tener cumplimiento definitivamente lo que se había profetizado por parte del Señor, pero el pueblo, por su rebeldía. Y hay otro dato importante, que los celotes, que acuérdate que era una corriente judía, y ellos promulgaban la rebelión, ¿verdad?, dentro de Jerusalén. Y eso quizás también agitaba, ¿verdad?, y ponía cada día más candente los problemas de guerra y el propósito también de Roma, pues ellos tenían que salirse con su dicho, ¿verdad?, y conquistar, que ese era el propósito de estar ahí con tanta gente, con tantos soldados preparados para la guerra, hermano. Quiero que me pongan la pantalla. Es importante
ver esto en la perspectiva de ahorita. ¿Cuántas advertencias se le han hecho al mundo de que Jesucristo viene pronto y que vienen cosas malas para la humanidad? Pero aún así la gente no quiere entender. Aquí miramos Masada, aquí fue donde terminó la rebelión en el 73, aquí fue el último bastión de la rebelión, donde los romanos también hicieron otra matancina de personas, esos los que le van a Israel siempre llevan ahí. También vamos a ver la relieve del arco de Tito en Roma, como una representación del triunfo del emperador. En la imagen puede verse la exhibición de los tesoros del templo, entre ellos la menorá de 7 brazos. Esto es un relieve que se encuentra en Roma, que Tito lo mandó a hacer, donde se representa la caída de los judíos. Y ahí se mira cómo se llevaban todos los tesoros del templo. Es triste historia todavía de cómo los gentiles han hollado al pueblo de Dios por muchos años, pero dice que un día va a llegar el tiempo de los gentiles y Dios va a volver a tomar control de su pueblo. Todo esto, hermano, lo estamos viendo para que ustedes entiendan que hay una historia que se cumplió y hay una historia que vamos a ver que también se va a cumplir, Orlich. Amén. Y qué importante es, hermano, las evidencias, sí, ¿verdad? Que se encuentran hasta estos tiempos, la arqueología apoya mucho, ¿verdad? La ciencia que estudia estos eventos, hermano, apoya estos escritos que nosotros, hermano, en la Biblia pues encontramos, que son veraces, que son cosas que han quedado ahí en la historia acerca de lo que fue la vida del Señor, acerca de lo que ha sido también el sufrimiento de Israel. Mira que cabe destacar aquí también la importancia de por qué Jesucristo decía, hermano, en esta profecía, que cuando pasara eso huyeran a los montes, que no descendieran a sus casas a buscar algún otro tipo de cosas, ¿verdad?, para ellos, sino que huyeran. Y según el comentario, dice que es posible que esto hubiera evitado tanta muerte si se hubieran ido de la ciudad. Si se hubieran ido, se hubieran alejado de ahí del lugar donde había peligro, porque había mucho lugar a donde escapar. Pero quizás por la misma rebeldía de ellos o pensar de que podían hacerle frente a estos ejércitos, se quedaron ahí, ¿verdad? Esperando lo peor, hermano. Yo creo que, y esto es lo que el Señor nos está diciendo como iglesia, ¿verdad? Que escapemos, hermano, a una tribulación, a una masacre como esta, ¿verdad? Y que nos vayamos con Cristo en ese día de que nos está prometiendo el Señor. Sí, según algo otros comentaristas, esto no de Josefo, pero dicen que cristianos no murieron en esa matanza, porque la gente que sí pertenecía a la iglesia y que conocía a Jesucristo, ellos huyeron. Jesucristo les había dicho que huyeran a los montes, y se piensa y se dice que los cristianos, los que eran cristianos, sí huyeron a los montes. Los que se quedaron ahí fue la resistencia judía, y al final los asediaron, hermano, como dice Orly, habían quemado los graneros de alimentos porque tenían una disputa entre ellos mismos, y se quedaron, hermanos, sin tener alimento, asediados y rodeados por los romanos. Y después los romanos decidieron entrar y la gente estaba verdaderamente débil. Dicen que los niños estaban hinchados por el hambre, la gente no la enterraban ya porque no habían fuerzas para hacerlo. Hermano, era una mortandad la ciudad de Dios. Verdaderamente los judíos han sufrido mucho, hermano. Fíjate que mencionan, no sé si es importante para algunas personas también, como mencionan algunos nombres. Dice Juan de Gascala, Simón Bar Giora, Eleazar ben Simón, y se repartieron el dominio de Jerusalén en medio de reclamos mutuos entre ellos. Ellos son los que ¿verdad? eran los líderes. Y dice que se provocó una guerra civil entre ellos, y esto, hermano, trajo como consecuencia destruir los depósitos de grano dentro de Jerusalén, el alimento, y esto provocó el hambre, ¿verdad?, internamente, más el asedio, como decías tú, de las fuerzas, ¿verdad?, de los romanos, ya dispuestos a matar a espada o como fuera a aquellos que se opusieran a la conquista. Y uno de los propósitos era saquear, ¿verdad?, completamente la ciudad, el templo, y destruir y hacer
cualquier tipo de daño a la ciudad del Señor. Pero te imaginas, Oli, si lo podemos aplicar a nuestras vidas. Fíjense, Aunque me gusta, me gusta la figura que tú dices, que la gente que le hizo caso al Señor, que escuchó la voz de Jesús, ¿verdad? En la profecía escaparon. Óyeme, pero eso es aplicado ahorita. ¿Cuántas advertencias de profetas, de la Biblia, hermano, están ahorita en este momento diciéndole a la gente, escapen de todo eso que viene, de toda la tribulación que viene? Y la única forma de escapar, ¿cuál sería? El Señor. Y en el rapto, que el Señor está, hermano, a las puertas. Está la puerta abierta, hermano. Sí. Está la puerta abierta, pero nosotros miramos como los judíos, fíjese bien, 3 grupos peleándose entre sí. ¿Qué miramos en la iglesia? Unos peleando con otros muchas veces, falsos profetas, falsos maestros, diciendo que Jesucristo no viene, hermano. ¿Y cómo se imaginan que no podamos escapar, hermano, a toda esa cosa que va a venir, a esa gran tribulación que se va a dar sobre la tierra un día? Hermano, todavía estás a tiempo de venir a los pies de Cristo y tratar y escapar de todo lo que va a venir, y porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y mira cuánta juventud en este tiempo, hermano, ha sido atrapado por el enemigo, y vemos cuánta muerte. Honduras, hermano, se ha derramado sangre inocente, se ha derramado sangre también de culpables, o cómo podríamos nosotros llamarlo, pero muchas personas, hermanos, no están oyendo, no están obedeciendo a la palabra de muchas. Se está predicando, hermano, a Cristo, y yo sé que Dios a mucha iglesia que hoy está ahí, algunos quizás no con tanto fuego, pero han sido guardados en sus vidas, hermanos, de todas las cosas que están pasando actualmente, ¿verdad? En nuestro país, hermano. Aquí en todo lo que es Latinoamérica, nosotros vemos cuánta muerte. Aún países vecinos acá, como Estados Unidos, están siendo también por el enemigo atacados fuertemente, hermano, pero también han dejado a Dios por un lado, ¿verdad? Han dejado el consejo del Señor, la lectura de la palabra y la oración, ¿verdad? Y eso ha traído, hermano, en estos tiempos también muerte. Si la venida del Señor, hermano, nosotros decimos que está cerca, así lo enseña la Biblia, y tenemos que proclamarlo todos los días de nuestra vida. Pero, hermano, quizás nosotros podamos también partir a la presencia de Dios, ¿verdad? Antes de que Él venga. ¿Cuánta gente ha muerto, hermano, engañada? ¿Cuánta gente ha muerto, hermano, porque no ha escuchado la palabra de Dios? Que nosotros escapemos, que huyamos. Fíjense bien, hermanos. Mire, hay mucha gente que no cree en la palabra, pero cuando uno la estudia, hermano, puede ver la cantidad de profecía que hay y que se está cumpliendo. ¿Por qué se amotina la gente? El mundo, hermano, se está rebelando contra la autoridad por tantas casas, por tantas cosas, la injusticia que hay en el mundo. Hermano, el aborto, ¿cuántos niños se están matando? Son millones de niños que se matan al año, hermano. La injusticia, el hambre. Y esto está en la palabra. Muchos decían que creían después de la revolución industrial que el mundo se iba a civilizar de tal manera que el mundo iba a ser un lugar mejor. Hermano, estamos viendo que más bien entre más tecnología hay como que las formas de robar son más difíciles de encontrarlo, y más ricos se van haciendo unos pocos. Y eso ya está en la Biblia, hermano. Nosotros en estos programas que siguen vamos a ver y vamos a analizar, hermano, cada una de estas profecías, las cuales están en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que nos muestran que la Biblia es verídica y es real, y que nos está avisando, hermano, así como esos cristianos de que estaban en Judea en esos tiempos pudieron escapar al acecho del gobierno romano, la destrucción. Te pedimos que tú puedas escapar también a las cosas que vienen, porque vienen cosas fuertes sobre la tierra, y la única forma de escapar es por medio del Señor Jesucristo. Pero mira, hermano, que la gente cree que está haciendo las cosas a escondidas, y que nadie lo está mirando, y que todo va a quedar ahí en lo secreto, en lo oculto. Podemos ocultarnos del hombre y engañar al hombre, pero los juicios de Dios, hermano, esos son irreversibles.
y porque Dios lo ve todo, hermano, ¿verdad? Y escudriña los corazones de todos nosotros. Entonces es importante que aquellos que creen que todo está bien, que nadie nos ve, que hacemos esto, hacemos lo otro, y la injusticia y todo va a quedar como si nada, no, hermano. Los juicios de Dios no se van a detener, hermano. Y creo que eso es importante, que también lo miremos, lo analicemos y que le digamos, Señor, ¿verdad? Estamos aquí y sabemos que de ti no podemos escondernos, que de ti no podemos esconder nada y que lo que nosotros hacemos, hermano, acá va a tener su retribución delante del Señor. El hermano decía, aprobar leyes, por ejemplo, para permitir el aborto, como dice, es un asesinato. Aprobar leyes acá que van en contra de la naturaleza de Dios, hermano, son cosas en las que un día el Señor, hermano, traerá juicios a causa de todo lo que el hombre, hermano, está haciendo en la tierra. Hermanos, ¿qué vimos hoy? Miren, seguimos analizando con la moneda enterrada en un terreno que la dejó guardada para regresar después. Vimos la perla de gran precio, la moneda simbolizando al pueblo de Israel, la perla a la iglesia y los peces en el mar simbolizando a las naciones. Todo esto, hermano, nos representa que nosotros vamos a analizar todo esto en base a estos tres actores, los cuales vamos a ir viendo uno por uno, según vayamos avanzando en nuestras enseñanzas. Otra cosa, hermano, que pudimos ver el día de hoy es que hablamos de la abominación desoladora. Nosotros podemos ver, hermano, que esto de la abominación desoladora es parte de una profecía que Jesucristo dijo y que habló de Daniel. Daniel, hermano, es un libro hay profecía mucha para este tiempo. Me gustaría que me pusieras la pantalla para ya finalizar. Mateo 15, Mateo 24:15 dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee, que lo entienda. Fíjense bien, nosotros ahorita les explicamos todo lo que sucedió en el año 70, cómo esta persecución vino sobre el pueblo de Israel. Pero esta profecía, hermano, de que Jesucristo habla del profeta Daniel, es una profecía dada para los tiempos antes de Cristo, cuando Antíoco Epifanes llegó al templo de Israel y lo profanó. Lo encontramos cuando Tito también profana el templo y lo vamos a encontrar cuando el anticristo venga. El día de mañana, hermanos, empezamos con lo que es esta abominación desoladora que habló el profeta Daniel, visto desde la perspectiva de Daniel. Ya la vimos desde la perspectiva de Jesús, cómo se cumplió en el año 70. Mañana la vamos a ver desde la perspectiva de Daniel con los sueños de Nabucodonosor y vamos a analizar todas estas profecías para nuestros tiempos. Orly, unas palabras para ya poder irnos y mañana pues esperamos que nos estén viendo. Bueno, queremos relacionar a Daniel con Apocalipsis. Recordemos que Daniel no solamente fue un profeta para los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y me gusta cómo Jesús también refiere a Daniel para ver cosas que se iban a cumplir, incluso se cumplió uno de los sacrificios que fue una abominación para el Señor por Antíoco Epifanes. Sí. Y qué importante es que también al final de los tiempos Daniel está hablando de la misma visión, hermano, para el final de los tiempos. Entonces en Apocalipsis nosotros también encontramos la misma figura. Entonces por eso es importante que nosotros podemos enlazar, ¿verdad? Y ver cómo paralelamente ellos están hablando no solamente de una profecía cumplida, sino Daniel también Dios lo proyectó en los tiempos para poder ver
la profecía, hermano, de las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Entonces está muy bien relacionado con Apocalipsis y esto es importante que nosotros lo podamos ver, ¿verdad? A la luz de la palabra. Así que les pedimos que no se pierdan el programa de mañana, va a estar muy interesante porque ya entramos más enfocado y viendo más detalles de lo que hoy pues compartimos de una forma general. Excelente, hermano. No dejen de vernos porque esto va a estar interesante. Vamos a analizar todo lo que podamos, hasta donde podamos llegar de la profecía, tanto del Nuevo Testamento, del Antiguo, donde está Daniel, es uno de los que vamos a comenzar, y cómo la vamos a conectar con el Apocalipsis y el final de los tiempos, hermanos. Síganos. Ya hemos aprendido algunas cosas, recuerden, vamos a analizar las naciones, tenemos muchos Israel y la iglesia. Que nos están reportando, ¿verdad? Audiencia, Ajá. Mucha gente que nos está haciendo comentarios de las enseñanzas, aportes bien importantes para nosotros que ustedes puedan aportar, ¿verdad? A través del Facebook, ¿verdad? Que tenemos ahí habilitado para que puedan también comentar, hacer sus propias apreciaciones. Sus aportes son bien importantes para nosotros. Cuando reportan audiencia, pues la gente que se conecta, tenemos gente muy fiel que está allá esperando el programa. Tenemos allá la familia Bonilla en Tegucigalpa, la gente de ahí, de todo ese ministerio de Fuente Divina, bendigo a Dios por ese ministerio. Tenemos acá también el hermano Leonel de la Cosecha, ¿verdad? Un hombre también de Dios que está siempre pendiente del programa. Toda la familia de Dios, ¿verdad? Que nos escucha, los bendecimos en el nombre de Jesús. No sé si tenés bueno, comentarios. Me recuerdan el programa de lunes y martes de 7 a 8 de la noche. Seguimos con el reino de Dios. ¿Cómo va a ser ese reino de Dios y quiénes son los que van a entrar a él? Nos despedimos esta noche de su programa. Alégrense las naciones. Dios los bendiga. Amén. Hermano. Bendiciones. Nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las naciones. Proclamando al mundo la verdad.